Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, espero que muy bien. Bueno, nuevamente nos encontramos aquí. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos. Decía que, bueno, nuevamente nos encontramos en un viernes más, en una pausa más, en este espacio dedicado a cerrar la semana, a detenernos, a darnos este ratito para poder reflexionar. Así que bueno, bienvenidos a todos. En la pausa de hoy, cuando estaba preparándola y pensando qué tema quería compartir con ustedes, se me ocurrió algo que muchas veces se habla, pero que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Con el cuidarse, con el cuidar, con el cuidarnos. Y cómo de alguna manera este cuidado implica un compromiso de vida, ¿no? Como que es algo anterior a, a lo que tiene que ver con cualquier actitud y cualquier acción que realizamos. Y a veces nos cuesta como entender qué es esto de cuidarnos, ¿no? Porque fíjense que en algún punto el cuidarse implica el primer paso de aceptación, de reconocimiento, de cuidarnos en nuestro ser. Hoy hay una tendencia, casi me animaría a decir, generalizada, a asociar el cuidarse con el bienestar, sobre todo físico, ¿no? Y corporal. Más que nada porque, sobre todo en los últimos tiempos, cada vez hay mayores evidencias científicas que demuestran la importancia del cuidado de nuestro cuerpo. Y en una de las pausas, si no recuerdo mal, creo que en la primera que tuvimos este año conmigo, hablábamos de la importancia del cuerpo como camino hacia la interioridad. Y obviamente que esto es muy importante. Ahora, ¿qué significa no solamente cuidar el cuerpo, sino también cómo cuidar el alma, ¿no? Cómo cuidar el espíritu, cómo cuidar nuestros vínculos, cómo cuidarnos para poder cuidar y cómo a la vez cuidarnos entre todos. Entonces me parecía importante como ver estos tres aspectos, ¿no? ¿Qué es el cuidado? ¿Qué es cuidarse? ¿Y qué es cuidarnos? Y para esto me pareció interesante tomar del libro de Leonardo Wolf, ¿no? Que es sobre el cuidado necesario, se llama este libro, y además lo vamos a vincular con algo que también nos plantea Brother David en otro libro, una fábula, ¿no? Un mito. Ustedes saben que a veces las fábulas nos permiten comprender desde otro lugar, así como los mitos también, esto que tiene que ver con la esencia humana. Y el cuidado me pareció muy interesante, y se las voy a leer, y el cuidado tiene esta fábula que nos permite comprender la esencia más profunda del ser humano, para después poder comprender entonces cómo cuidarnos, cómo cuidar, cómo dejarnos cuidar, si es que nos dejamos, porque esto lleva todo a una profundización, ¿no? de este tema. Y dice así la fábula del cuidado, que además, bueno, esto se los voy a leer textual de este libro, porque me parece que es súper interesante. Dice: el cuidado entra en la definición esencial del ser humano. Constituye la base para cualquier interpretación que se quiera hacer de él. El cuidado siempre está ahí, presente, subyacente, en la constitución del ser humano. Hablar del ser humano sin hablar del cuidado no es hablar del ser humano. Y esto me parece súper interesante, ¿no? Porque me parece que más que nunca necesitamos como reencontrarnos con nuestra propia esencia y nuestra propia naturaleza humana en estos tiempos de avances tecnológicos, avances científicos, obviamente los avances científicos los realiza el ser humano, pero estos avances que a veces nos llevan al pragmatismo, también es importante recuperar la esencia de la naturaleza humana que requiere de ese cuidado y que está en vinculación directa también con la naturaleza. Y les voy a leer entonces la fábula del cuidado. Esto obviamente que es de carácter filosófico, pero me parece que puede ayudar. Y dice así. Esto está tomado también de Heidegger, que él toma el tema del cuidado en uno de sus libros con mucha profundización, y algo vamos a ver de esto. Y dice así:
Cierto día, al atravesar un río, Cuidado encontró un trozo de barro y entonces tuvo una idea inspirada. Cogió un poco del barro y empezó a darle forma. Mientras contemplaba lo que había hecho, apareció Júpiter. Cuidado le pidió que soplara su espíritu y Júpiter lo hizo de buen agrado. Sin embargo, cuando Cuidado quiso dar un nombre a la criatura que había modelado, Júpiter se lo prohibió. Exigió que se le impusiera su nombre. Mientras Júpiter y Cuidado discutían, surgió de repente la Tierra. Y también ella le quiso dar su nombre a la criatura, ya que había sido hecha de barro, material del cuerpo de la Tierra. Empezó entonces una fuerte discusión. De común acuerdo, pidieron a Saturno, esto es muy interesante, pidieron a Saturno que actuase como árbitro. Este tomó la siguiente decisión que pareció justa y dijo: tú, Júpiter, le diste el cuerpo, por lo tanto, también se te devolverá el cuerpo cuando muera esa criatura. Tu Tierra, perdón. Tú, Júpiter, le diste el espíritu, entonces cuando muera esa criatura, se te devolverá el espíritu. Y tu Tierra, le diste el cuerpo, por lo tanto, también se te devolverá el cuerpo cuando muera esa criatura. Pero tú, Cuidado, fuiste el primero, el que moldeaste a la criatura. Le tendrás y la tendrás bajo tus cuidados mientras viva. Y ya que entre vosotros hay una acalorada discusión en cuanto al nombre, decido yo. Esta criatura se llamará hombre, es decir, hecha de humus, que significa tierra fértil. Hasta aquí la fábula o el mito. Y me parece muy interesante la fábula del cuidado, porque fíjense que el cuidado pareciera ser que antecede al cuerpo y al espíritu. Y por lo tanto, si antecede al cuerpo y al espíritu, es anterior a cualquier movimiento, a cualquier acción. Y por lo tanto, ¿sí?, el cuerpo, y esto creo que es interesante leérselos, el ser humano por lo tanto posee algo divino, algo terrenal y algo temporal. Y en lo temporal aparece el cuidado. Y fíjense que ahí es cuando el cuidado de alguna manera toma contacto también con la naturaleza. Fíjense que la naturaleza tiene como su propia forma de cuidarse, ¿no? Se va como regulando y autorregulando, y la naturaleza y la tierra continúa su movimiento, y nosotros necesitamos de esa tierra, pero a la vez necesitamos de ese cuidado, ¿no? Y cuidar la tierra, cuidarnos a nosotros y cuidar a los otros. Y ahí es donde me parece interesante detenernos un poquito en qué es esto de cuidarse, para no caer en, como les decía hace un rato, Heidegger en uno de sus libros toma una acepción del autocuidado, que está en realidad tomada de San Agustín, donde San Agustín decía que había un cuidado conveniente, les quiero decir tal cual la palabra, un cuidado auténtico, que tenía que ver con esto del registro propio, pero a la vez de cierta limitación, de saber cuidarse, de encontrar el propio límite, de encontrar el propio espacio, y un cuidado que de alguna manera era inadecuado y que sería el cuidado excesivo, ¿no? Cuando uno queda demasiado centrado en el propio cuidado o queda centrado demasiado en el cuidado del otro, con el riesgo de desaparecer. ¿Y cuántas veces nos pasa esto, no? De repente de estar demasiado cuidándonos y no registrar las necesidades de otros, y otras veces, cuántas veces quedamos tan pendientes de cuidar al otro que desaparecemos y nos perdemos y no queda claro cuál es el límite, ¿no? Y esto después trae como consecuencias, porque esto lo veo mucho en el consultorio, un montón de síntomas físicos, emocionales, espirituales, mentales, que dan cuenta de la necesidad de marcar esta distancia. Y es muy importante aprender a cuidarnos para poder cuidar, porque cuidar implica de alguna manera el vínculo y la relación con el otro. Y ahí está asociado con esto de el dar y el recibir,
¿no? Con esto de doy aquello que tengo y recibo del otro. Y en ese cuidado mutuo se da la solidaridad, se da la empatía, se da el registro del otro, se dan los tiempos, el acompasar el ritmo, el a veces detenernos, el esperar. Y en ese cuidado del otro y de nosotros, justamente se da no solamente esta empatía de registrar al otro, sino también de registrarnos. Y esto me parece sumamente importante, porque ahí entra a jugar no solamente el afecto, el amor, la amistad y todo lo que tiene que ver con los vínculos, ¿no? Los vínculos más cercanos, los vínculos familiares, los vínculos, y dentro de los familiares, el vínculo con los hijos, el vínculo con la pareja, el vínculo con los amigos. Y fíjense qué importante que es ese cuidado que a veces, por la velocidad en la que vivimos, por estar tan atentos a lo mejor a ese cuidado inadecuado de estar demasiado centrados, no registramos lo que el otro está necesitando, y que a lo mejor a veces es simplemente una llamada, estos pequeños movimientos de los cuales muchas veces hablamos y que están vinculados de alguna forma con este registro de lo que el otro necesita y de lo que yo necesito. Y ahí es cuando nos vamos ayudando. Y en este cuidarnos y cuidar, también entra en juego algo que me parece sumamente interesante, ¿no? ¿En qué posición nos es más fácil estar? ¿En la de cuidar? ¿En la de cuidarnos? ¿En la de dejarnos cuidar? A veces nos cuesta, ¿no?, encontrar cuál es el punto. Y creo que esto está bueno para poder darnos la oportunidad de ir alternando, porque la vida es dinámica y estamos en continuo movimiento. Y en este aprender a dejarnos cuidar en determinados momentos, para poder cuidar en otros, para poder cuidarnos, se logra de alguna forma este tercer paso, que es el cuidarnos entre todos, que tiene que ver también con lo comunitario, que tiene que ver también con lo social y que tiene que ver también con el habitar, ¿sí?, nuestra tierra. Ayer fue el día del medio ambiente y yo decía, bueno, ¿qué hago? Hago algo vinculado con esto, pero en realidad el cuidado nos invita a habitarnos internamente, habitarnos con los otros y habitar nuestra tierra, ¿no?, nuestro planeta, que necesita ser cuidado, porque lo necesitamos para poder seguir avanzando y continuando. Y en esto me pareció muy interesante también reflexionar un poquito, y bueno, y Brother David, ¿qué nos diría con relación al cuidado, ¿no? Por eso me parecía bueno esto de ponerle este título de cuidarse, cuidar, cuidarnos, un compromiso con la vida, o un compromiso de vida. No es solo con la vida, sino un compromiso de vida. Y fíjense que en uno de sus libros, que es el último, que justamente es Orientación para una vida plena, en una partecita, solamente les voy a leer un párrafo, dice: en el dar y recibir, podemos decir que acercarnos a la vida a través de este equilibrio entre el dar y recibir es un acercarnos a la vida con amor. Es decir, sí a la mutua pertenencia. Y en esa mutua pertenencia, ¿sí?, miren qué frase cortita y cuánta profundidad que tiene, en esa mutua pertenencia estamos todos. Y en esa mutua pertenencia aparece esto que hablábamos al principio a través de esta fábula del cuidado. Aparece la esencia humana que nos une a todos. Todos estamos hechos, si se podría decir así, de lo mismo, ¿sí? Esta esencia humana es la que hoy me parece que necesitamos volver a cultivar, que necesitamos volver a poner el foco, y que tiene que ver justamente con desarrollar diferentes, podríamos decir, valores, pero que esos valores se van a transmitir en actitudes concretas que de alguna manera me conecten conmigo, con los otros y con nosotros. Y ahí es donde ese compromiso de alguna manera
nos pone en evidencia que el cuidado es anterior. ¿Por qué? Porque más de una vez hemos hablado acá de las palabras y de lo que significan las palabras y el contenido que tienen. Y ustedes saben que la palabra compromiso significa meterse en el futuro del otro o de lo otro. Palabrita que hoy pareciera ser que cuesta bastante, ¿no? Vieron que el lenguaje también es dinámico y hay palabras que a veces se van perdiendo. Y yo siempre me pregunto por qué se van perdiendo, ¿no? Y a veces se van perdiendo por el significado y por el contenido tan profundo que tienen. Hoy una de las cosas que más cuesta es comprometerse, porque meterse en el futuro del otro significa que el otro o lo otro pasa a ser también mío. Ya no es hasta acá, es parte de mí. Y parte de mí es comprometerme con la vida. Y si me comprometo con la vida, ya no es solo mi vida, es la vida de cada uno de ustedes, es la vida de mi comunidad, es la vida de mi sociedad, es la vida de mi lugar en el mundo y es la vida del planeta Tierra, ¿sí? Entonces, fíjense qué interesante cómo todo se va entrelazando y en este dar y recibir se juega esta dinámica, esta danza, podríamos decir, donde ese equilibrio o esa armonía es fundamental para poder lograr un cuidado realmente sincero, un cuidado honesto, donde todos de alguna manera nos cuidemos. Y esto me parece que es clave para poder también detenernos en este viernes a reflexionar un poquito. Bueno, ¿cómo me cuido? ¿Me cuido realmente? ¿Cómo cuido a aquellos a quienes tengo más cerquita? ¿Cómo cuido mi ámbito, ¿no? ¿Cómo habito el habitar? Esto también Heidegger lo plantea, ¿no? En su libro habla mucho del habitar, del habitarse. Y me parece que esto es muy importante porque justamente en estos tiempos donde la ciencia avanza, la tecnología avanza a una velocidad increíble, a veces no nos damos tiempo, la temporalidad del cuidado, para poder realmente observar qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo con nuestro planeta? ¿Qué estamos haciendo con nuestro hábitat? ¿Qué estamos haciendo con nuestros vínculos? ¿Qué estamos haciendo con el cuidado? ¿Sí? Y no el cuidado, deténganse, es peligro, sino el cuidado como contención. Entonces, la propuesta para este día, para este viernes, es invitarlos a que cerremos un poquito los ojos, a que nos conectemos con nuestra respiración, con nuestro cuerpo, con este momento en el que estamos aquí y ahora, y observemos qué palabra surge y nos resuena ante la pregunta: ¿cómo nos estamos cuidando? ¿Qué puedo hacer para mejorar el cuidado con los otros? Tómense unos minutitos, nada más, y traten de observar qué pensamientos, qué frase, qué palabra aparece, para poder ponerla, una vez que uno la va procesando y la va amasando, para después poder ponerla en acción. Porque cuando uno va integrando y dándose cuenta de la importancia de este cuidar, cuidarse, cuidarnos, asume de alguna manera ese compromiso con la vida. Y a partir de ahí, nuestras acciones van a estar vinculadas con este cuidado, ¿no? El cuidado de la naturaleza, el cuidado de nuestros vínculos, el cuidado de nuestro ser y el cultivo de este aspecto que tiene que ver también con el alma, con el espíritu, para lograr ese equilibrio, como diría Brother David, entre el dar y el recibir. Así que fíjense que queda resonando
y después los voy a invitar a que en el chat después de Vivir Agradecidos, cuando los que quieran, puedan compartir su sentir, su pensar, porque es una manera de hacer comunidad. Y en el hacer comunidad nos ayudamos entre todos. Y cada palabra que a cada uno de ustedes les surja, o cada pensamiento, o cada sentir, alimenta a otro, y de esa manera también nos vamos entre todos ayudando. Y para ir finalizando en este encuentro de hoy, me gustaría terminar con una frase de Galeano, Eduardo Galeano, que dice: mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Y a veces pensamos que hay que hacer grandes movimientos y quizás hay que empezar con lo posible, con esos pequeños movimientos de cuidado que empiezan por uno, con los más cercanos y con nuestra comunidad. Así que los quiero dejar con esta reflexión para que se tomen un ratito, este ratito que están acá, los que están en vivo, y el ratito que cada uno después pueda tomarse cuando lo escuche en otro momento. Acá ya están diciendo armonía despierta armonía con cuidado. Qué bueno, gracias Grace que estás ahí. Y a todos los que están acá, la verdad que está bueno saber que del otro lado todo esto va resonando y que es una manera también de cuidarnos. Así que bueno, les deseo que tengan un muy buen fin de semana, que terminen la semana con cuidado, cuidándose, y que dejen que esto vaya resonando hasta la próxima pausa, que será el viernes que viene, y así sucesivamente. Pero creo que es fundamental darse tiempo para que esto resuene. Probablemente muchos de ustedes ahora tienen algún programa, alguna actividad, es fin de semana, pero dense unos minutitos para ver qué queda ahí resonando, ¿sí? Haciendo como si fueran gotitas, ¿qué quedó de todo esto? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo cuido? ¿Me dejo cuidar? Estas serían las 3 preguntas. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Espero que algo de esto les sirva y nos veremos en la próxima pausa. El viernes que viene creo que van a estar ya con Daniel y después con Maite y con Vir, y ahí dentro de un mes nos volveremos a encontrar en este lugar. Gracias a cada uno de ustedes, a cuidarnos, a cuidarse y a cuidar.